continuamos aquí en el rumbo de la tarde. Y la semana pasada, pero continuó esta semana, el lío fue, por así decirlo, porque aquí siempre hay un lío, Diurka. El lío fue el tema del Código Penal. Yo dediqué mi artículo de hoy en el Listín Diario y me da mucha pena estar frente a un diputado, al diputado Ramón Rogelio Genao Lanza, ¿verdad? Porque es un joven que yo vi muy pequeño y que él no me dice tío porque él es ahora más grande que yo y más gordo que yo, pero puede ser mi sobrino, porque son de esos jovencitos que uno vio al lado del padre y lo vio toda la vida en estas lides políticas, y yo le tengo mucho respeto a las personas. Y yo fui tan desconsiderado en algunos comentarios en mi columna de hoy, que le pido excusas como diputado, pero lo que hice y lo que escribí es lo que pienso y lo que creo. Por eso queda aparte. Excusas pedidas de anticipación, Ramón Rogelio Genao Lanza. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Rudy, buenas tardes, Diurka, y a todo el equipo y la audiencia del rumbo de la tarde. Muy contento de estar con ustedes. Tú cada vez te pareces más a tu papá, muchacho. Dios mío. Pero Rudy, por favor. No, Ramón no puede negarlo. No puede negarlo. Bienvenido. No, ese es un muchacho joven, buen mozo. Óigame, joven, buen mozo, activo. ¿Y qué tú quieres decir con eso? Que el papá no es ni joven, ni buen mozo, ni activo. Bueno. Pero bienvenido al rumbo de la tarde. Ustedes en este momento dejan el Código Penal para la próxima legislatura. Pero ¿qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que es tan importante o tan pesado que no ha permitido que ustedes se pongan de acuerdo, independientemente de que tienen ya varios informes y supuestas aprobaciones? Bueno, la Cámara de Diputados y el Congreso de la República a lo largo de décadas ha estudiado el Código Penal, especialmente en este nuevo periodo constitucional 2020-2024. El Congreso ha puesto un énfasis en aprobar un nuevo Código Penal en base a una propuesta que había sido estudiada, incluso aprobada por el mismo Congreso en el año 2012, me parece, y fue atacada al Tribunal Constitucional y no se pudo aplicar. El Código Penal es una pieza legislativa muy compleja, donde hay muchas variantes, muchas ideologías que tienen opiniones muy contrarias sobre el mismo tema. Pero las ideologías serían cosas personales, que usted no la puede llevar a plasmarla, porque usted tenga un sentimiento, usted tenga una creencia, usted tenga una religión, usted no puede ir a plasmarla en un código penal que va a regir a 11 millones de personas. Exactamente, pero hay temas que no va a haber un consenso, no va a haber una salida que la mayoría de los ciudadanos o la gran parte quede conforme. Por ejemplo, el tema de las causales, hay un gran sector que tiene una posición, hay otro gran sector que tiene otra posición. Estando o no estando, va a haber un sector que va a encontrar o va a tener rechazo en el código. Pero lo que vino pasando con el Código Penal en los últimos tiempos fue que luego del proyecto de código fue conocido por una comisión bicameral y aprobado por el Senado de la República. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, se sometió el proyecto, pero a nuestro entender se sometió de una vía incorrecta que en el fondo pudo violarse procedimientos. Por eso, el liderazgo del Congreso, en consenso con nosotros, sometimos un nuevo proyecto teniendo como base el informe que tuvo el Senado de la República. Y queremos destacar que en el 99% del código hay un consenso. Hay diferencias puntuales en dos artículos. El tema del aborto es uno y el tema en la discriminación es otro. Pero el gran grueso del Código Penal tiene el consenso de la gran mayoría de los diputados. Pero si hay una diferencia, Rogelio, si hay una diferencia, por una coma que sea, debe entonces retornar al Congreso, al Senado, si es aprobado por los diputados. Exactamente. Bueno, como el proyecto que vino del Senado de la bicameral
tuvo algunos vicios, a nuestra opinión, se decidió iniciar un nuevo proyecto que no tuviera esos vicios de procedimiento. Y ese fue lo que nosotros propusimos. Hicimos acuerdo también con un sector que tenía algunas posiciones, la adaptamos al código y eso fue lo que se envió a una comisión especial y esa comisión especial se rindió un informe. El Congreso, el liderazgo del Congreso entendió bajo la crítica y presión de algunos sectores y también algunos partidos planteaban que no había necesidad de acelerar el proceso y por prudencia se decidió posponer la discusión al inicio de la nueva legislatura para que el tema del código, de los cuestionamientos que hubo en los procedimientos, se airen un poco y podamos concentrarnos luego del 27 de febrero de aprobar el Código Penal. A nuestra opinión, luego que se reinicie la discusión del mismo en lo que viene con el plazo de la Cámara de Diputados, va a ser un tránsito, vamos a decir, expedito, va a ser rápido porque ya la Cámara ha leído, ha releído el proyecto de Código Penal, es conocido por la gran mayoría de diputados y los puntos donde hay disidencia deben resolverse por la vía democrática y en la Cámara de Diputados es la mayoría, someterlo a votación, lo que decía la mayoría del Congreso, la mayoría de la Cámara de Diputados sobre esos temas específicos. En los dos puntos que tú dices que habían algunas diferencias, el tema de las precausales, o sea, del aborto, el tema de la discriminación por preferencia sexual. En esos temas, lo que ustedes sometieron y entienden que van a aprobar en la Cámara de Diputados es acorde a la idea que hay en el Senado o hay algunas diferencias? Entendemos que va acorde y en sintonía con lo que aprobó el Senado de la República. Nuestro proyecto tuvo variaciones, pero no en esos temas. O sea, se dejó el tema de las causales con una causal, cuando la vida de la madre corre peligro, como vino del Senado de la República, que fue aprobado con una amplia mayoría, y también el tema de la discriminación, se mantuvo la orientación sexual como vino del Senado de la República. Entendemos que cuando se discute, cuando se vote en la próxima legislatura esos temas, a nuestro entender, y entendemos que se mantendrán en el proyecto de código. ¿Y cuáles podrían ser los temas divergentes entonces en el nuevo proyecto que apruebe la Cámara de Diputados y las posiciones del Senado? ¿Cuáles podrían ser esos temas? Entendemos que esas posiciones reúnen la mayoría necesaria para su aprobación, pero no descartamos que diputados planteen y congresistas planteen modificaciones en torno a esos temas, porque son los temas que tienen, vamos a decir, extremos que todavía no ceden a esas propuestas. Hay un sector que quiere del artículo de discriminación que se elimine las palabras orientación sexual, porque entienden que bajo nuestro sistema constitucional eso viene siendo un privilegio y que ya están, cuando se habla de sexo, están contenidos a la orientación sexual y quieren que se elimine. Hay otro sector que no, que mantiene que se mantenga esa frase ahí. En el tema de las causales también hay un sector que entiende que con una causal no es diferente, no es suficiente. Hay otro sector que entiende, que yo me encasillo en ese, que el tema de la causal es un tema constitucional y mientras esté el artículo 37 de la Constitución, ningún tipo de propuesta que venga con aborto electivo y con la interrupción de la vida bajo la definición que establece la Constitución puede ser aprobado ni por un código o por nada. O sea, para hablar de causales y de aborto aquí tiene que ver, y de pena de muerte tiene que venir una modificación constitucional en torno al artículo 37. Entonces cualquier proyecto, a nuestra opinión, que tenga las causales es inconstitucional. Y así entiendo que tiene la mayoría de los legisladores. Hubieron cuestionamientos sobre el procedimiento y el artículo 107 de la Constitución, que dice que un proyecto si fue rechazado no puede ser conocido en la misma legislatura. A nuestra opinión, hubieron errores de procedimiento, pero no que el proyecto fue rechazado. Pero por prudencia la Cámara decidió y el liderazgo de posponer esa discusión para la próxima legislatura, donde cada bancada, cada partido y cada legislador tenga un tiempo de reflexionar sobre el código que es conocido, fue releído también a solicitud de muchos congresistas. Entendemos que ya llegamos a una fase definitoria en lo que es el tema del Código Penal.
y entendemos que en la parte de los diputados va a actuar con la responsabilidad necesaria para que un proyecto que ha sido estudiado en un año y medio, que se ha escuchado todos los sectores en varias ocasiones, tenga una salida positiva y podamos actualizar un código que tiene 130 años, 140 años de vigencia, y hay nuevos tipos penales, crímenes tecnológicos, conquistas a favor de la mujer, que se necesitan aprobar, castigos a la corrupción ejemplares, y son cosas que nuestra sociedad exige y que están en el Código Penal, y nosotros como legislador, por algunos temas puntuales que nos dividen, no podemos actuar irresponsablemente y posponer o sabotear la definición del Código Penal. Señor Rogelio, Olga Almanza de este lado, mire, yo siempre he dicho que nosotros estamos teniendo esta discusión sobre el código básicamente por un aspecto que tiene que ver con el sistema de partido. En muchos países donde existe el sistema de partido, sobre todo cuando es eminentemente bipartidista, como el caso del país de Estados Unidos, la gente antes de votar por sus autoridades revisa cuáles son las defensas que tiene en su agenda, cuáles son los puntos con los que se identifica y los puntos con los que no se identifica. Y en base a esa conciencia de esos valores que tienen que ver con lo que yo creo, pues la gente emite un voto. En República Dominicana existe mucho lo que es la herencia ideológica. Yo voto porque yo me crié en una familia de tal partido y yo voto por eso, aunque en lo interno eso no represente mi sistema de valores. Entonces, el contexto viene para hacer la siguiente pregunta. ¿En qué punto los legisladores de nuestro país trabajan con un proyecto de ley teniendo en consideración lo que quiere la población a través de estadísticas, de estudios de opinión pública? ¿Y en qué punto tiene que ver con la experiencia personal? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo soy pro vida. Sin embargo, yo también creo que la elección del gusto sexual es algo que uno elige. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, a la hora de establecer leyes, se debe legislar para todos y debemos actualizar la forma en que nosotros vamos a crear el Estado de Derecho para todos los ciudadanos. Entonces, ¿ustedes tienen alguna idea de lo que realmente quiere el país en relación al código? ¿Ustedes han hecho estudios, han hecho estadísticas para ver cómo está dividida la opinión en ese sentido? Bueno, los legisladores también son ciudadanos y no son, es decir, no son excluidos de esa preferencia. También individualmente tienen algún tipo de opinión sobre el tema, y también responden a quien los eligió. Y no creo que un diputado promueva una posición contraria o que le haga un daño político a lo que cree. Entonces hay una mezcla de ambas cosas: lo que usted cree como legislador y también lo que cree las personas que usted representa. Y en base a eso usted tiene que tomar una decisión que entendemos responsable. Nosotros entendemos que hay en el tema de la causal, hay una gran mayoría que entiende, algunos porque son pro vida, que creen en el valor de la vida sobre todas las cosas, y que para que exista cualquier tipo de derecho debe existir la vida. Está el tema de las causales, no puede ser incluido en el código. Hay otros que creen, no tanto por el tema de la vida, sino por el tema que es inconstitucional, y también por eso plantean su posición que las causales no deben estar. Y hay otros diputados que creen que las causales deben estar, y hay otros diputados también que creen en el aborto libre. O sea, hay diferencias ideológicas que en el Congreso es un reflejo de la sociedad. Y bajo ese sentido es que se va a ser votado el Código Penal, bajo el sentir de la población y del Congreso, quien es que delega a los ciudadanos para ejercer ese tipo de responsabilidad a través de un voto en el Congreso Nacional. Entendemos que el Congreso va a actuar en la responsabilidad que amerita, un tema tan importante, y que las diferencias que tiene el Código Penal, que son mínimas en términos del tamaño o del código, no van a ser el obstáculo para su aprobación. Entendemos que se va a poner en balanza lo que pesa, todas las conquistas que tiene el Código Penal, y eso va a ser lo que va a valorar la mayoría de diputados para ejercer su voto. Entiendo que van a haber propuestas buscando modificaciones,
pero entiendo que si no se logra la mayoría necesaria para incluir esa propuesta, luego muchos de esos diputados van a votar a favor de un código penal, y que el trabajo y el esfuerzo que ha tenido la Comisión de Justicia, la Comisión Bicameral, una comisión especial que se creó, no se pierda, y que ya por fin avancemos en términos de materia penal y vayamos en otras luchas, como por ejemplo mejorar en nuestro sistema de seguridad social, que necesitan una reforma urgente, y otros temas como el Código Civil y otras luchas que tiene, otras tareas pendientes que tiene el Congreso Nacional. Salir de esta tarea que tenemos, esta deuda que tenemos con el Congreso, para enfocarnos en otros problemas que exige nuestra nación. Ya que tú hablas de otros temas que están pendientes, antes de preguntarte por eso, se habló en principio de que al sacar las 3 causales se podía iniciar un proceso de un proyecto para discutir la posibilidad de hacer algunos ajustes o de darle alguna forma a este tema de las 3 causales. Ya tú decías que este es un tema constitucional, básicamente, pero en aquella ocasión el presidente de la Cámara de Diputados dijo que se estaba trabajando en ese sentido. ¿Hay algo de eso o eso simplemente está a un lado mientras tanto? Sí, se introdujo un proyecto que buscaba separar las causales del Código Penal. Ese proyecto perimió y se perdió también interés. Algunos creen que era la vía de solución, pero por ejemplo hay otros que tienen una posición contraria, que entienden que tampoco era posible establecer bajo una ley especial las causales porque el tema es constitucional. Hay otros que creen que sí, que la Constitución permite las causales. A nuestra opinión, la Constitución es bastante clara, y para que existan un derecho debe existir la vida, y debemos preservar la vida, tratar de preservarla bajo cualquier circunstancia. Aunque no ha llegado... perdón, sigue, continúa. No. Aunque no ha llegado todavía a las cámaras, ya se habla en la reunión de ayer que hubo en el CES, se habla inicialmente en la mesa de trabajo de enmiendas a casi la mitad de los artículos o de los articulados que tiene la ley de partidos y la ley electoral. Ya, ¿qué se rumora ya en el Congreso? Porque imagínate tú, si tuvimos 15 años dándole vuelta a una ley electoral, y lo que salió de esa ley electoral finalmente tiene que ser enmendado en casi la mitad, y nos dio los dolores de cabeza del 2020 que ya conocemos y no hay que volver a mencionar. Este código tiene casi 20 años y ha pasado casi un oleaje y un vaivén similar, aunque no había sido aprobado y devuelto por el Poder Ejecutivo, pero en el tiempo y en las luchas y las discusiones de temas. ¿Qué tú auguras en esa ley electoral y esa ley de partidos? Bueno, entendemos que si se busca modificar el régimen electoral o hacer los reparos luego de la aprobación de la ley de partidos y la ley electoral, este es el momento. Hay que ver el contexto de en qué momento fueron aprobadas esas leyes, donde había una lucha interna en el partido de gobierno. Se buscaba imponer un método único de elección, de primarias abiertas. Vemos cómo el Tribunal Constitucional ha ido desechando artículos de la misma ley de partidos y ley electoral, y vemos también la práctica, cuando en las pasadas elecciones se puso en práctica, valga la redundancia, este nuevo marco jurídico. Vimos lo que funciona, qué se puede mejorar, vimos lo que no se fiscalizó y está en la ley, vimos lo que no se le dio interés en aplicar, y hay que llevarlo a la realidad electoral dominicana, y entender el contexto de su aprobación, que vino cuando el partido hegemónico de ese momento vivía una pugna interna muy fuerte, que terminó con la división del mismo. Y la división inició también en la ley, cuando se buscaba obligatoriamente primarias abiertas o primarias cerradas para todos los partidos y eso, y otros aspectos de otros controles que al final no se pusieron en práctica. Debemos mejorar la calidad de nuestra democracia. Nuestra democracia electiva se basa en partidos políticos, y debemos fortalecer los mismos, estableciendo controles y perfiles claros de quién queremos que vayan a representarnos en los ayuntamientos, en el Congreso Nacional, y estableciendo controles económicos claros,
porque entendemos que se ha degradado un poco la representación, y eso se debe al peso que tiene el dinero a la hora de las elecciones, y muchas personas capacitadas con mucho que aportar no cuentan con los recursos necesarios que exige ahora este sistema clientelar, y debemos ir quitándole peso al dinero en la política, y también establecer los controles y quién fiscaliza y quien viole la ley electoral, la ley de partidos. También debe haber consecuencias fuertes a los partidos, también a la Junta el Central Electoral debe ponerse en eso, porque en esta ley electoral y de partidos hay una serie de requisitos, como presentar presupuestos, una serie de topes en gastos que a nuestra opinión fueron bastante elevados como quiera, pero que nadie fiscalizó. Entonces, eso que te iba a decir, estaban en la ley y la saltaron olímpicamente. No, o sea, ni siquiera se aplicaron porque nadie la fiscalizó, nadie la exigió a la hora de tu inscripción. Yo llevé mi plan de gestión, pero nadie me la pidió. O sea, nadie había, no era un requisito, aunque estuviera en la ley. Entonces, esos aspectos hay que mejorarlos. Si queremos mejorar nuestro régimen electoral, este es el momento, porque esperar al próximo año, ya estaríamos en un año preelectoral, y las pasiones políticas se encienden y hacen que la discusión tal vez no sea de una forma, vamos a decir, democrática o enfocada equilibrada. Exacto. Equilibrada. Sí. No, yo te digo, la otra vez fue tan precipitado finalmente que decidió aprobarse, porque había que aprobar la ley, que hubo pronunciamientos de la famosa ley posible. Entonces no podemos pensar en ley posible, por Dios, debemos pensar en la ley que debe regir todo un proceso y un sistema como el sistema electoral, que es la base de la democracia. Y en este momento tenemos que usar como ejemplo las elecciones pasadas, y tenemos qué funcionó, qué no funcionó, y te lo tenemos fresco. Entonces, este es un buen momento para trabajar en mejorar nuestro sistema electoral, y esperamos que esos esfuerzos que hace el CES y también la Junta Central Electoral cuando somete proyecto de ley no se pierdan. Si queremos mejorar la ley, este es el momento, y los partidos políticos deben enfocarse en un mejor sistema político electoral, y vamos a bajar un poco el peso del dinero y las propuestas suban un poco más, como otra democracia de nuestra región. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de Chile. Yo seguí muy de cerca esas elecciones. Vemos cómo pesan las ideas, y era derecha, izquierda, propuesta. Aquí a veces no se discuten más, sino quién más tiene, quién más gasta. Y eso debemos mejorar. Bueno, digo que se ha quedado embelesado oyendo tus opiniones, que no, caramba, ni siquiera ha intervenido. Mírala cómo está. Déjeme decirle, no, porque lo siento usted emocionado. Déjeme decirle que esta mañana estaba leyendo las declaraciones del diputado del PQDC, que tiene que volver la derecha, que tiene... ¿Pero cuál derecha? La de sus manos. Óigame, pero él decía una cosa: tiene que volver la derecha, tiene que volver a defenderse la vida, tiene que venir la no sé qué para que se mantenga, aludiendo el tema de la sexualidad. Hay gente, y se lo digo, diputado, ahora que usted está ahí, sé que es un hombre joven, activo, pero sé que tiene sus creencias. Hay gente que piensa que todavía estamos en 1960. La vida ha cambiado. La vida ha cambiado. Y el otro día yo pensaba que las cosas que sufrían los negros antes, la están sufriendo los homosexuales. Y hoy nosotros vemos que los negros tienen los mismos derechos que los blancos, que los azules, que los asiáticos, que todo el mundo. Y así mismito, en unos años, con la evolución, todos vamos a tener que entender que los homosexuales también merecen ese respeto. Pero, Rogelio Alfonso, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenernos, y estamos a la orden siempre de plantear nuestra posición. Estamos muy pendientes de cómo están trabajando, sobre todo los diputados jóvenes, los legisladores jóvenes, que al fin y al cabo son el futuro de ese Congreso Nacional. Gracias a ustedes. Estamos trabajando para representar las comunidades que nos eligen, que son en nuestro caso Jarabacoa y Constanza. También
legislar a la altura que necesita nuestra democracia. Muy contento de participar. Gracias, Rogelio. Gracias. Rudy, tenemos que irnos a una pausa. Señores, quédense ahí porque ya muy prontito viene la hora de la gente. Quédense con nosotros en el Rumbo de la Tarde.